tal? Un gusto estar con ustedes en esta emisión de Impacto Económico a través de la pantalla de Telesur. Soy Aaron Romero y estos son de inmediato nuestros titulares. China proyecta una economía de 23,8 billones de dólares para el año 2030. En nuestro espacio de análisis, en Argentina se profundiza la crisis social y económica. Y en nuestro recorrido digital, autoridades confirman fortaleza del sector aéreo en México. Comenzamos de inmediato. China proyecta una economía de 23,8 billones de dólares para el año 2030 y también critica los aranceles globales impuestos por la administración de la Casa Blanca en la inauguración de la Exposición Internacional de Importaciones de China, la CIE, en Shanghái. El primer ministro Li Qiang anunció que se prevé que la economía supere los 170 billones de yuanes o 23,87 billones de dólares para el año 2030. El primer ministro enmarcó este crecimiento como una gran oportunidad para los mercados globales, incluso cuando las restricciones comerciales aumentan en todo el mundo. Asimismo, durante su discurso, Li Qiang condenó el uso de aranceles, afirmando que socavan las normas del comercio internacional y perturban el funcionamiento normal de las empresas globales. Si bien no mencionó directamente a Estados Unidos, sus declaraciones se produjeron en un contexto de crecientes tensiones comerciales, precisamente entre Estados Unidos y China. Y dos premios Nobel han elogiado la Exposición Internacional de Importaciones de China, la CIE, como una excelente plataforma para promover los intercambios internacionales y el libre comercio. Este evento en particular, ambos eventos tienen una altísima repercusión. Todo el mundo lo conoce. Es un evento de gran prestigio tanto dentro como fuera de China. Y con esa repercusión es como un gran imán que atrae muchísima gente. El recinto es sencillamente increíble. Estuve allí el pasado año y volveré este año. Me parece asombroso y creo que reúne a la gente. Se centra más en la economía de exportación, la economía de importación, etc. Pero creo que hay muchos otros eventos científicos, aunque considero que este es muy importante. Personalmente, me interesa la economía, me interesan muchas áreas, así que tengo muchas ganas, de nuevo por la diversidad, de escuchar cosas que desconozco, de conocer gente nueva, personas ajenas a mi campo. Se nota que soy partidario del libre comercio. Me parece maravilloso. Todo lo que promueva y enseña estas ideas sobre el libre comercio creo que nos beneficia a todos. Así que cuando asisto a un foro como este, escucho y observo. Intento aprender de las fuentes de los milagros que he visto siguiendo las noticias económicas y sobre todo interactuando con economistas y estudiantes chinos que conozco. En Estados Unidos, los productores de soya en Iowa se enfrentan a la caída de los precios y la paralización de los pedidos, ya que la incertidumbre sobre la política arancelaria estadounidense está afectando su temporada de cosechas y sus planes de exportación. Ubicado en el medio oeste, Iowa es un importante estado agricultor de soya, también figura entre sus principales cultivos de exportación. Normalmente a mediados de octubre la cosecha ya está terminada y la mayoría de los agricultores consiguen pedidos confirmados con antelación. Sin embargo, en esta temporada se enfrentan a precios más bajos y a la falta de compradores. En este sentido, el director senior de desarrollo de mercado de la Asociación de Soya de Iowa explicó, si bien los agricultores suelen ajustar su combinación de cultivos y estrategias de siembra en función de las tendencias del mercado, las impredecibles políticas arancelarias los han dejado a muchos desprevenidos. Algunos están reteniendo su cosecha con la esperanza de obtener mejores precios, lo que ralentiza las ventas, mientras que otros están vendiendo con pérdidas. Si no tiene acceso a algunos de los mercados, muchos agricultores optarán por almacenarlo y tienen los contenedores de granos y otras instalaciones de almacenamiento y aguantarán y esperarán y verán si el mercado cambia en los próximos meses. Toda la incertidumbre sobre el comercio y demás, no solo Estados Unidos y China, sino en todas partes del mundo. Ha habido todo tipo de incertidumbre y eso ha obstaculizado parte del flujo comercial normal entre los distintos países. Y todo eso ha contribuido a que la situación económica financiera sea más difícil para la mayoría de los agricultores.
Cuando nosotros, Estados Unidos y China, estamos trabajando juntos y las cosas están más en una relación normal, en realidad no solo es mejor para ambos países, sino que realmente impacta en toda la economía mundial. Así que ahora, nosotros, los agricultores estadounidenses, tenemos la esperanza de que con una mayor reanudación del comercio normalizado de productos agrícolas entre Estados Unidos y China, tal vez algunas de estas cosas comiencen a cambiar un poco y las cosas podrían verse un poco mejor aquí en un futuro más cercano. Y esto es bueno, no solo para el agricultor, sino también para el consumidor en China. Continuamos en Estados Unidos, pues las autoridades de aviación ordenaron recortar el 10% de los vuelos en 40 aeropuertos por el cierre del gobierno. El secretario de Transporte, Sean Duffy, ha alegado preocupaciones sobre la seguridad del control del tráfico aéreo. Desde que comenzó el cierre del gobierno el pasado 1 de octubre, decenas de miles de vuelos se han retrasado ante la escasez generalizada de controladores de tráfico aéreo, con unos 13.000 controladores y 50.000 agentes de la Administración de Seguridad en el transporte obligados a trabajar sin sueldos. Por ahora, según los cálculos de las aerolíneas, al menos 3,2 millones de viajeros se han visto afectados. Aunque no se han concretado los aeropuertos afectados, se prevé que los recortes de vuelos impliquen a los más concurridos, como los de Nueva York, Washington, Chicago, Atlanta, Los Ángeles y Dallas. La medida entrará en vigor a partir del día viernes por la mañana. Unas restricciones que permanecerían vigentes el tiempo que sea necesario, según han reconocido desde la Administración Federal de la Aviación. En Brasil se inició la 30ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, la COP30, de la Organización de Naciones Unidas. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, participó y también autorizó a las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público para la reunión y la cumbre de líderes previa. La decisión de celebrar la cumbre en Belén, capital del estado amazónico de Pará, responde a la intención del gobierno de destacar el papel crucial de la Amazonía como pulmón del planeta en la agenda climática global. Para tal actividad se realizará el próximo 10 de noviembre en la ciudad y también espera recibir a más de 170 delegaciones y al menos 57 jefes de Estado, lo que resalta la relevancia estratégica de este encuentro. Al mismo tiempo, en Brasil, los más pobres dejarán de pagar impuestos de renta y habrá incrementos progresivos para los más ricos. El Senado brasileño aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que exenta de impuestos de renta a quienes reciben un salario mensual de hasta aproximadamente $1.000, equivalentes a 3,3 salarios mínimos, y la Cámara de Diputados ya había dado media sanción. Así se cumple la promesa de campaña de Lula y entrará en vigencia en enero del año 2026, año electoral. El proyecto también reduce el impuesto de la renta a los contribuyentes que ganen entre cerca de $1.000 y $1.370 al mes para compensar las reducciones fiscales. Habrá un impuesto para personas con mayores ingresos, estableciendo también una tasa progresiva de hasta el 10% para quienes perciban más de $112.000 anuales. Con esto marcamos una pausa. A la vuelta, en Argentina se profundiza la crisis social y económica. Los detalles no se los puede perder. El mes de noviembre se inició en Argentina con nuevos aumentos que afectan el costo de vida. Las tarifas de gas y luz suben en promedio 3,8%, mientras que el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires, la capital, aumentó 4,1%, llevando el boleto mínimo a 572,86 pesos. Los alquileres registraron un incremento anual del 42,2%, lo que significa que un alquiler de 600.000 pesos pasa a superar los 850
183.000 pesos mensuales. En algunos contratos con ajustes trimestrales, los aumentos llegaron al 6% y también al 8% en los ajustes cuatrimestrales. De igual forma, los planes de salud privados también suben entre 2,1% y 2,8%, llevando una cuota promedio de más de 183.000 pesos. Todo esto ocurre en un contexto de inflación ascendente que podría acercarse al 3% en octubre, impulsada por el alza en alimentos, combustibles y servicios públicos. Analistas advierten que el encarecimiento simultáneo de transporte, vivienda y salud podría acelerar aún más los precios en los próximos meses, mientras el gobierno continúa reduciendo los subsidios para intentar sostener el equilibrio fiscal. Y es que la economía real atraviesa una situación delicada con varios sectores claves en un escenario igual o peor al registrado durante el año 2024. Momento del mayor ajuste de la historia, según palabras del propio gobierno. Según una encuesta de la consultora Suban Córdoba, el 63,7% de los argentinos asegura que tiene cada vez más dificultades para llegar a fin de mes y un contundente 89,3% afirma que necesita mejores sueldos. El 50,3% admite que tiene miedo a perder su empleo o ingresos por las políticas actuales. Igualmente, el 57,4% no cree que Javier Milei y Toto Caputo tienen todo bajo control en la economía del país. Igualmente, el 60% considera que el gobierno está profundizando la desigualdad social en Argentina. También la inflación mayorista en Argentina se aceleró. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que el índice de precios mayoristas se aceleró 3,7% en septiembre, siendo el valor más alto desde marzo del año 2024. Los artículos nacionales arrojaron en alza un promedio de 3,3%, mientras los bienes primarios subieron 4%. Las manufacturas lo hicieron 3,2% y las alzas que más explicaron la variación general del índice de precios al por mayor dentro de la mercadería de origen doméstico fueron los productos agropecuarios, refinados del petróleo y vehículos. Esta semana el INDEP también informó un incremento en la inflación minorista que pasó del 1,9% al 2,1% y se espera otro ascenso durante el mes de octubre. Y las empresas en Argentina no se salvan de la crisis. Según medios locales, 30 empresas cierran por día desde que el presidente Javier Milei asumió el gobierno en ese país. En Argentina, el modelo económico implementado por Javier Milei ha impactado fuertemente el sector empresarial, provocando el cierre de fuentes de trabajo y aumentando la desocupación. De la noche a la mañana nos quedamos sin laburo y tuvimos que salir a la calle a reclamar por lo que nos correspondía. Ahí se dignaron, pagaron la cuota de la obra social, la volvieron a reactivar. Pero después, bueno, audiencia más, audiencia menos, llegamos hasta la última, que fue el 1 de octubre, donde ellos manifestaron que iban a mantener los despidos, de todo, la planta productiva, pero no garantizaban que no iban a pagar la indemnización. Según analistas y distintos organismos, la industria textil se enfrenta a unos costos de importación e impuestos más elevados para las materias primas, lo que aumenta los precios de los productos locales. Asimismo, la decisión del gobierno de relajar las restricciones a las importaciones ha abierto la puerta a productos extranjeros más baratos. El sector manufacturero argentino se ve afectado por diferentes aspectos del programa. Uno es la apertura a las exportaciones, un peso apreciado barato a las importaciones, por lo que muchos bienes de consumo que antes se fabricaban en el país tienen dificultades para competir con la competencia extranjera. Y el otro problema es el consumo interno, debido a la menor disponibilidad de recursos, ha disminuido. Estos dos factores están afectando al pequeño sector manufacturero, especialmente el vinculado al mercado interno. El Centro de Economía Política Argentina, CEPA,
Agua indica que desde noviembre de 2023 a junio de 2025 cerraron sus puertas 16.322 empresas en Argentina. Se trata de una contracción de 3,2% sobre el total de 512.537 empresas registradas. Lo que sí es cierto es que las pequeñas y medianas empresas manufactureras en Argentina luchan por sobrevivir día tras día, enfrentando restricciones de demanda y acceso al crédito, operando muy por debajo de su potencial. A lo antes expuesto se le suma que el uso del transporte público en Argentina cayó hasta un 18% tras los aumentos de hasta el 300% en el valor de los boletos del subterráneo, trenes y colectivos, reflejando así el fuerte impacto del ajuste económico del gobierno del presidente Javier Milei sobre la clase trabajadora del país. Según el Instituto Argentina Grande, el costo del transporte se duplicó en relación con el salario, mientras los sueldos reales permanecen estancados y la informalidad laboral alcanza niveles récords. Las familias destinan una porción creciente de sus ingresos a gastos básicos, desplazando el consumo de alimentos y medicamentos. La suba de tarifas, parte de la política oficial de la liberación de precios, profundizó la desigualdad social, afectando sobre todo a los sectores medios y bajos. La contracción en el uso del transporte refleja así una realidad alarmante. La libertad prometida por el modelo neoliberal se traduce en la práctica en la imposibilidad de costear el derecho a la movilidad. Y con esta información marcamos una segunda pausa. A la vuelta estaremos hablando acerca de la fortaleza del sector aéreo en México. No se vaya. Seguimos con más del recorrido digital y le informamos que autoridades confirman la fortaleza del sector aéreo en México, noticia que puede conseguir a través de la agencia Prensa Latina. El sector aéreo en México ratifica su fortaleza con un total de 90,9 millones de pasajeros transportados de enero a septiembre último, 2,4% más frente al mismo periodo de 2024, según las autoridades. Al citar datos de la Agencia Federal de la Aviación Civil, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, mencionó que se registraron 47,1 millones de viajeros en vuelos nacionales, lo que representa un aumento del 3,3% con relación al mismo lapso de un año antes. Sobre los vuelos internacionales, precisó que se transportaron 43,8 millones de pasajeros, 1,4% más con respecto a 2024 y 21,6% por encima de los niveles del año 2019, lo cual refleja el dinamismo del turismo y también el fortalecimiento de la conectividad aérea del país. Avanzamos con el portal TV BRICS, dice Nueva Realidad, cómo los BRICS se convierten en un centro mundial de seguridad alimentaria. Los datos del Banco Mundial muestran que la crisis alimentaria mundial puede continuar agravándose. Los países BRICS podrían ayudar a superar la escasez de alimentos en el planeta, garantizando precios accesibles para el pan y otros productos básicos. Una de las iniciativas más prometedoras es la creación de una bolsa de granos de los BRICS destinada a fortalecer la seguridad alimentaria. Y revisamos ahora el portal de Russia Today. Una de cada 3 empresas alemanas planea recortar empleos a partir del año 2026 debido al deterioro del clima económico, según una nueva encuesta sobre el clima empresarial publicada el día domingo por el Instituto Alemán de Economía de Colonia. De acuerdo con los datos obtenidos, el 36% de las empresas planea recortar puestos de trabajo el año que viene, mientras que solo el 18% prevé crear nuevos empleos. En el sector industrial, el 41% de las empresas encuestadas planea recortar empleos, mientras que solo 1 de cada 7 tiene previsto crear nuevos puestos de trabajo. Sumamos de inmediato indicadores petroleros. Comenzamos con el WTI, marca $59 con 64 centavos, una baja de 0,92 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa se ubica en $63 con 53 centavos, una subida de 0,01 centavos de dólar. Y la cesta OPEP, $65,43, una baja de $1 con 0,6 centavos. Gracias por estar en sintonía de esta pantalla, la de Telesur y también de Impacto Económico. Será hasta la próxima.